Agradecemos a la legislatura de la provincia de Mendoza por permitir ser sede de esta actividad y al Colegio de Abogados de la primera circunscripción de la provincia de Mendoza por brindarnos la posibilidad de concretar estas jornadas. El seminario ha sido organizado por las comisiones de Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho de la Salud del Colegio de Abogados. A continuación, hablará el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, doctor Sergio Molina. Pero muy buenas tardes para todos. Realmente es una gran alegría que estén con nosotros. Es una alegría muy grande que estén Marcelo y Horacio para dar esta charla que, bueno, esta mañana hemos tenido oportunidad de hacer un diálogo previo y les puedo asegurar que no solo va a ser interesante, sino que va a ser muy activa y la van a disfrutar realmente mucho. Yo no quiero extenderme demasiado en el tema, simplemente de verdad me siento muy contento de que estén todos ustedes acá y muy contento de que estén estos profesores del nivel importantísimo que tienen para colaborar, para enseñarnos, para que aprendamos y para disfrutar su presencia. Muchas gracias y bueno, los dejo en las mejores manos. A continuación, presentaré a los disertantes. Doctor Horacio Romero Villanueva, es abogado y especialista en Derecho Penal, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, profesor de posgrado en las Universidades Nacional del Noreste, Universidad Católica Argentina, Nacional de Jujuy, Universidad de El Salvador, la Universidad Argentina de la Empresa y el Museo Social Argentino. Miembro fundador de la Academia Argentina de Ciencias Penales, socio honorario del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Proceso Penal Comparado. Miembro de honorem de la Comisión de Trabajo para la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación. Director de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas y del Consejo de Notables del Colegio Público de Abogados de la provincia de Tucumán. Jurado de selección para magistrados por el estamento académico en las provincias de Mendoza, Río Negro, Jujuy y Tucumán. Consultor experto habilitante de la CONIAU. El doctor Marcelo López Mesa, ex asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ex juez y ex presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew, ministro subrogante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, interviniente en numerosos casos civiles y penales, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y especialista en Derecho Civil, ambos títulos de la Universidad Nacional de La Plata, autor de 38 libros, ha publicado 190 artículos de investigación en las mejores revistas jurídicas argentinas y de América Latina y Europa. Ha dictado al presente más de 300 conferencias sobre diversos temas de derecho en el país y en el extranjero. Profesor titular de Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales y de Derecho de Daños en la Universidad de Belgrano. Le doy ahora la palabra al doctor Pablo Priore para comenzar con la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero muchas gracias al Colegio de Abogados por habernos invitado a participar de esta actividad. Realmente para la legislatura es un gusto que esté abierta y más este tipo de actividades con prestigiosos profesionales como los que hoy nos visitan. Así que la vicegobernadora lamentablemente tuvo que irse a San Rafael, por eso no está hoy para la apertura. Creo que va a estar mañana para el cierre o mañana al menos va a venir. Y bueno, en realidad han venido a escucharlo a los doctores, así que le vamos a dar la palabra al doctor López Mesa, que va a arrancar con la ponencia. Buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación al Colegio de Abogados de Mendoza, en la palabra de la persona de su presidente, de su vicepresidenta, Sergio Jaminca, a la legislatura que nos ha permitido usar este hermosísimo lugar, un sitio
que normalmente no estaría destinada a esta actividad, a los colegas, a Horacio, a Pablo y a todos los que han hecho posible, los miembros de las comisiones del Colegio de Abogados que han hecho posible este evento. Voy a hablar de cosas que a lo mejor no hayan escuchado hablar hoy. Probablemente lo adjudiquen a algún desvarío, pero no es así. Es un tema que vengo siguiendo hace mucho tiempo y que sobre todo conocí con motivo de ser profesor de una maestría en Derecho Médico en Ecuador. Y ahí comprendí que hay una serie de conceptos de derecho médico, que acá en Argentina ni se conoce la terminología, entre el derecho y la medicina que nadie profundiza. Entonces, hay una serie de elementos que se siguen manejando en Argentina, tanto por abogados como por médicos, con conceptos obsoletos, con ideas viejas. Y me pareció que había que justamente actualizar eso, como para empezar a hablar, antes de ir a los temas que ustedes esperan que uno vaya. Porque cuando uno pregunta en Argentina, vamos a hablar de responsabilidad civil, y uno dice, ¿de cuál responsabilidad civil médica? Porque hay dos, no una. Todos los autores siguen hablando de una, como si fuera una sola, y hay dos. Y vamos a hablar de la medicina, ¿de cuál medicina? Porque hay dos medicinas, no una. Entonces, estos errores, estos desenfoques de base, esto de manejar conceptos obsoletos, vetustos, hace que lo que se edifique a partir de ahí, como no tiene una base sólida, sea profundamente precario y esté destinado a caer. Así que me voy a permitir, si me permiten, vamos a hacerlo un poco más dinámico. Vamos a poner el PowerPoint el primero. Me voy a permitir hablar de algunas cositas que a lo mejor no hayan escuchado, como por ejemplo, qué relación existe entre la ciencia médica y el derecho actual. Lo primero que tenemos que decir es que la ciencia médica ha evolucionado mucho, muy aceleradamente, sobre todo en los últimos años, sobre todo a partir de la llamada pandemia, que tengo mis dudas qué fue, pero bueno. A partir de esa pandemia y de la dictadura sanitaria que en este país se estableció, porque nosotros estuvimos sujetos a una dictadura sanitaria que cambió profundamente nuestras vidas y que nos hizo entender que nuestra vida está medicalizada. ¿Qué significa esto? Que la medicina interviene de un modo excepcionalmente alto en nuestras vidas y la cambia. De hecho, durante 234 días no se nos permitió a la mayoría salir de sus casas, se nos confinó como si fuéramos presos, tomando decisiones que no eran necesariamente las mejores, es más, que ni siquiera en muchos casos eran convenientes. Y gracias a eso, este país, 234 días de aislamiento total prácticamente, salvo para algunos privilegiados, gracias a eso quebraron infinidad de pymes. La gente, muchos, centenares de miles vieron agravadas sus dolencias que no eran relacionadas con el COVID, porque en ese momento todo era COVID. Entonces cirugías programadas se dejaban sin efecto, la gente que tenía un tratamiento oncológico no lo podía seguir. Fíjense hasta qué punto la medicina ha cambiado nuestras vidas e incide en ellas. Y eso normalmente es algo que no se entiende bien. Por eso, la ciencia médica ha avanzado aceleradamente, pero lamentablemente el derecho vigente no la ha seguido de cerca. Entonces, hay una diferencia abismal entre la ciencia médica y sus adelantos y la regulación jurídica de esa ciencia y de sus responsabilidades. De hecho, hay un descalce, hay un profundo descalce, desacople entre la ciencia médica y la regulación jurídica de la misma. Y entonces tenemos, por ejemplo, algunas paradojas que mucha gente ni siquiera advierte, que tenemos leyes vigentes que son incompatibles. Por ejemplo, la Ley de Ejercicio de la Medicina, Ley 17.132, es incompatible con la Ley de Derechos del Paciente, Ley 26.529. ¿Por qué? Porque una establece una medicina, permite una medicina detenida en el tiempo, de principios de la década del 60, Ley 17.132, y las leyes provinciales que o han adherido a ella o han dictado normas de los profesionales del arte de curar, que en algunos casos son incluso anteriores. La ley de la provincia de Buenos Aires
la ley de ejercicio de la medicina, es de 1936 y sigue vigente. Entonces uno dice, ¿cómo se puede compatibilizar elementos tan antiguos, normativos, que permitían, no solo permitían, prohijaban una medicina paternalista, con una ley 26.529, que es del año 2009, y que prohíbe la medicina paternalista? Ustedes me dirán, ¿y qué problema hay con la medicina paternalista? Muy sencillo, que la medicina paternalista es aquella en la cual el médico prefiere o decide por el enfermo. En los médicos tradicionales, los que nos trataban a nosotros cuando éramos niños, por ejemplo, un niño, niña, adolescente, digamos, lo que hoy se conoce bajo esa sigla, lo que en aquel momento un niño, por ejemplo, que iba con el padre o con el abuelo a ver al médico, estaba sometido a dos paternalismos: el paternalismo del padre o del abuelo y el paternalismo del médico. Entonces, uno que era una persona formada en un hogar constituido, uno abría la boca y contestaba si el abuelo le hacía un gesto, si no, no se decía nada. Y en segundo lugar, el médico no le decía a uno, ¿qué querés? Bueno, esto es así, acá hay este cuadro y hay que hacer tal cosa. Esa es la medicina paternalista. ¿Por qué? Porque la medicina paternalista tiene un paradigma fundamental, un eje, que es el eje que el enfermo es una persona que está quebrantada. La palabra enfermo viene del latín infirmus, que significa falto de firmeza. Y entonces a los médicos tradicionales les parecía inconcebible que alguien que está quebrantado en su voluntad, en su salud, pueda elegir porque no tiene la firmeza para decidir. Y entonces los médicos decidían por los pacientes. Hoy en día eso está prohibido. Desde el año 2009 está prohibido, por la Ley de Derechos de los Pacientes, 26.529, y sus modificatorias, como la 26.742, que es la llamada Ley de Muerte Digna. Imagínense hasta qué punto hay una colisión entre la Ley de Ejercicio de la Medicina y la Ley de Derechos del Paciente y sus modificatorias, que la Ley 26.742 autoriza al paciente a negarse al tratamiento sin decir por qué. Sin decir por qué. Y es más, autoriza al paciente a dictar directivas anticipadas, donde, por ejemplo, pueda decir que no quiere ser rehidratado si cae en coma. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero en mi barrio somos gente conceptual, le vamos a las cosas, no a los nombres. Y si a un ser vivo no le dan agua, el resultado es la muerte. Entonces, el legislador que dictó la ley 26.742 se esforzó mucho en decir que no era eutanasia, pero se le parece bastante. Porque si yo digo que a mí no me rehidraten, no es cuestión de si voy a morir, la pregunta es cuándo, porque es cuestión de horas. Bueno, esta ley 26.742, modificatoria la 26.529, le ha dado al paciente el dominio, el control de su vida, de su decisión, y entonces el solo hecho de que el médico prefiera por el paciente, ya implica una seria presunción de mala praxis en su contra. Ahora bien, vamos a aclarar algo que vamos a desarrollar más mañana. El hecho de que haya una presunción de mala praxis no significa que haya mala praxis. Porque perfectamente puede ser que el médico haya decidido o preferido por el paciente porque no había otra posibilidad. La Corte de Casación francesa, gente muy inteligente, que ha dictado algunos fallos luminosos y otros no tanto, pero en este caso sí, en un supuesto en el cual un señor mayor que tenía cáncer en el cerebro, maligno encima, lo habían operado, y no le dijeron que eso tenía un pequeño porcentaje de supuestos en los cuales podía generar demencia senil. Lo operan exitosamente, le sacan el tumor, tiene una sobrevida y con el tiempo desarrolla demencia senil. Entonces demanda a los médicos que lo habían operado por insuficiente información previa al consentimiento. La Corte de Casación francesa, con esa claridad que tiene conceptualmente, dice, si a usted no lo hubieran operado, se hubiera muerto. Usted no tenía una opción.
Para que la falta de consentimiento o el defecto de información generen un caso de responsabilidad civil, tiene que haber una opción. Tiene que haber perdido una opción. Tendría que haberse impedido que usted elija. Y acá no se le impidió nada porque usted hubiera muerto. Si su elección era morir, nada tiene que reclamar. Y si su elección es vivir, tampoco. En Argentina, a veces, los tribunales y sobre todo los legisladores no tienen esa claridad conceptual y entonces dictan normas que básicamente muchas veces confrontan el sentido común. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, primero que nada, tenemos una medicina muy adelantada con un derecho que está todavía en pañales. Peor aún, tenemos una legislación que va dictando normas sueltas en vez de integrar en el Código Civil y Comercial. Por eso la materia de la responsabilidad civil médica y responsabilidad civil de sanatorios y clínicas está descodificada, está dispersa. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, mal que les pese a muchos, es un código que nació viejo. Es un código que nos podía dar 20 ejemplos de eso, pero voy a dar solamente uno. El Código Civil y Comercial no habla de WhatsApp, no habla de los adelantos que hay. Calculen ahora con el tema de la litigación electrónica, la litigación digital. Todo eso es inmune el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es un código que atrasa 50 o 60 años. Y voy a poner un solo ejemplo que me van a comprender bien. Artículos 1759 y 227. El Código Civil y Comercial considera a los animales cosas muebles. Se ve que Lorenzetti no conocía a mi perra. ¿Por qué? Porque los perros, las mascotas, hacen hasta duelo cuando muere una mascota de la manada, tienen sentimientos, son demandantes, son celosas, porque mi perra es celosa. Entonces, eso no es una cosa mueble, claramente. Bueno, así como esos tipos de errores. ¿Y por qué digo que en estas cosas atrasa 70 años el Código Civil y Comercial, o por lo menos 50? Porque el derecho francés, ya en la década de 1970, había declarado que los animales son seres sintientes, no cosas, seres sintientes. Entonces, tenemos un código envejecido que muchos consideraban un monumento jurídico y que la verdad hoy en día habría que bajarlo del pedestal, porque a 9 años de su vigencia no ha arraigado en la práctica jurídica. Es más, mucha gente le esquiva el bulto, en especial en esta materia. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial no tiene una sola norma correcta que sea directamente aplicable a la cuestión de la responsabilidad médica o de la responsabilidad de sanatorios y clínicas. Es más, los tribunales están haciendo una verdadera labor de zigzagueo para evitar una norma del Código Civil y Comercial que es la única que dictaron que es profundamente inconveniente, que es el artículo 1756, última parte, del cual vamos a hablar en mayor medida mañana. Pero quiero adelantar esta primera idea. Si un código, como el Código Civil y Comercial, establece que prácticamente todos los supuestos de responsabilidad refleja o responsabilidad indirecta son objetivos, son de responsabilidad objetiva, es decir, sin prueba de culpa. Los padres responden objetivamente, el principal responde ultra objetivamente, la persona jurídica responde objetivamente, el titular de establecimientos educativos responde ultra objetivamente y así. Pero los establecimientos que tienen personas internadas responden por culpa probada, por negligencia probada. Artículo 1756, última parte. Yo tengo un amigo que es mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero hay un amigo que es mal pensado, dice, no sea cosa que el lobby del gremio médico hayan dado vueltas por ahí con la comisión redactora, porque si no, no se entiende cómo puede haber semejante diferencia. Justo en el supuesto que debiera ser objetivamente responsable, justo ahí no, hay que probar la culpa. Yo he sido juez de cámara, he ido a visitar a mis insanos, cierto que ahora no hay más insanos, no hay más pobres, son carecientes, no hay más padrastros, son progenitores afines, ahora el código de los eufemismos es.
Entonces, yo he ido a visitar a mis insanos, como es la obligación de todo juez, y he visto lo difícil que es entrar y sobre todo salir de un psiquiátrico. ¿Y cómo va a ser para probar lo que pasó ahí adentro, subjetivamente probar la negligencia? O sea, es un código que directamente busca beneficiar a alguien. Y eso en general no suele ser gratis, ¿no? Entonces, llama la atención la asimetría. Todos los demás responden objetivamente, los que tienen personas internadas no. Pero esto ha producido, esta absoluta asimetría ha producido algo paradójico. La magistratura, sin declararla inconstitucional, al artículo 1756, última parte, directamente lo aparta, ni lo nombran. Y entonces siguen responsabilizando objetivamente a los sanatorios y clínicas, echando mano a la Ley de Protección del Consumidor, 24240, y a la Ley de Derechos del Paciente. Y el Código Civil, bien, gracias. Vemos cómo entonces ya se nos están descongelando una serie de ideas que la gente daba por buenas y tenía por ciertas. Hay incluso normas que se llamaron, que en su momento tuvieron gran despliegue informativo, como la Ley Justina. Hay últimamente una moda que es de denominar las leyes con nombre de mujeres, de nenas en general. Uno dice, qué bien, qué gente sensible. No hay que confundirse. Ese propósito es avieso. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un nombre a una ley, el que sale a criticarla, por ejemplo yo, queda como un insensible. Entonces la quieren blindar a la norma para que no se vean los desastres que provoca. Y ustedes me dirán, ¿y qué desastres provoca, por ejemplo, la Ley Justina o Ley de Trasplantes? Que se dictó por una nena que se llamaba Justina, que murió esperando un trasplante, lo cual obviamente es descorazonador. Ahora bien, el hecho de que se quiera propender a los trasplantes, se quiera que no pase otra vez algo como lo de Justina, ¿implica que nosotros podemos no ver los problemas que tiene esa ley? Yo creo que no. Y entonces, más que de la Ley Justina, vamos a hablar de la Ley 27447, que es la Ley Nacional de Trasplantes, que en realidad en algunos aspectos es un peligro. Por eso mismo yo nunca manifesté en mi documento que voy a ser donante, pese a que quiero ser donante cuando llegue mi tiempo, pero le dije a mi familia, llegado el caso, cuando ya no quede más remedio, para adelante, pero por ahora ni loco. ¿Por qué? Justamente un caso de acá de Mendoza, un caso fallado por la Cámara Criminal de Mendoza el 18 de agosto de 2010, el caso Ahumada Núñez, publicado en la ley con un voto brillante del doctor Rafael Scott, fue el que puso en crisis el problema y demostró lo peligroso que puede llegar a ser este asunto. Al punto tal que el Código Civil y Comercial no se quiso meter y entonces, ¿qué hizo? Sacó el concepto de muerte del Código. Entonces ya no podemos decir más, como decíamos antes, que el derecho civil acompañaba al hombre o a la mujer desde su nacimiento hasta su muerte, porque ahora no sabemos cuándo muere. ¿Cómo puede ser que un Código Civil no diga cuando una persona muere? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa? El caso Ahumada Núñez, aquí en Mendoza, un albañil que estaba haciendo una obra con su tío, lleva a su novia, en situaciones bastante extrañas, pero lleva a su novia y se le escapa un tiro. Está acreditado que no la quiso matar, no es que sea una violencia de género encubierta, sino que fue un accidente, un tarambana que agarra un arma sin saber y se le escapa un tiro. La llevan inmediatamente al nosocomio, la internan y la muchacha queda en coma y estuvo 3 meses en coma. La familia decide desconectarla y cuando van a hacer el juicio oral, cuando la llevan adelante, llega a la Cámara de Apelaciones y entonces le imputan homicidio culposo. Y el doctor Scott dice, no, momentito, lesiones culposas. Porque lo que provocó fueron lesiones. El homicidio no deriva causalmente del tiro, sino de la decisión de la familia de desconectarla. Y entonces en el voto del doctor Scott, verdaderamente un voto brillante, hace una distinción entre la muerte física y la muerte jurídica.
Y dice que el INCUCAI, para favorecer las donaciones en esa campaña que han hecho, ha desconectado, ha desacoplado la muerte física de la muerte jurídica. Entonces hay una muerte jurídica que no necesariamente es la muerte física. Y el hombre, para más perturbador aún, da 5 ejemplos de una investigación que se hizo en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina, en la década del 70, en donde con los criterios de muerte que aplica el INCUCAI, por lo menos se sabe que volvieron 5. Eso ya podría provocar que alguien diga, algún escozor que le corra a uno por la espalda, porque dice, a mí me van a declarar muerto, cuando a lo mejor todavía puedo estar vivo. Por eso, en el único caso, hasta ahora que se planteó a la Corte Suprema Nacional de Eutanasia, que fue un caso de Neuquén, felizmente el perito que hizo el informe, en ese caso era un discípulo mío, es decir, una persona que era médico, que era, director del cuerpo médico forense y que estudió abogacía de grande. Entonces me había escuchado a mí con todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo? Por cuenta propia tomó el recaudo de aplicar los estándares de Harvard sobre muerte, que es 3 electroencefalogramas planos secuenciados, es decir, en secuencia, pero sumándole lo que Harvard exige, que es comprobación de la falta de circulación sanguínea en el cerebelo. El INCUCAI no aplica eso. Con solamente los 3 electroencefalogramas planos seguidos, hay gente, por lo menos 5 casos documentados que han vuelto. ¿Se dan cuenta del peligro que significa eso? Bueno, en el Código Civil y Comercial no está regulado cuándo muere una persona. Con el agravante de que antes de la ley Justina estaba regulado en la ley de trasplantes, pero ahora no. Entonces ahora un simple protocolo administrativo del INCUCAI es lo que nos diferencia a nosotros entre la vida y la muerte. Fíjense la diferencia que hay, ¿no?, entre el derecho y la medicina. Hoy en día para el derecho es muerte lo que para la medicina no necesariamente. Bien, nuestra vida hoy está medicalizada. La medicina interviene decisivamente en nuestra existencia, está mucho más presente que nunca. Yo recuerdo, mi abuelo pasaba 10, 15 años sin ir al médico. Hoy en día eso es impensable. Para entrar a un trabajo hay que ir al médico, hay que hacerse todo un chequeo, para miles de cosas, hasta para casarse hay que hacer unos estudios a ver si uno tiene tal o cual cosa. La medicina está omnipresente en nuestra vida. Y por ende, se cree que la medicina puede incidir en muchas más cosas de las que de hecho incide y que tiene mucho más control del que de hecho tiene. Entonces, hoy en día, ya la gente no toma el desenlace luctuoso de un tratamiento como si fuera algo normal, lo toman como mala praxis, porque creen que la medicina puede cambiar siempre el resultado. Y no es así. Entonces, esta medicalización extrema de la vida, en muchos casos con la búsqueda de la juventud, por ejemplo, eterna, con el hecho de no envejecer, de luchar contra procesos biológicos básicos, hace que la gente espere mucho de la medicina. Y el hecho de esperar mucho hace que la expectativa sea muy alta. Y si a eso se suma que ya la medicina no necesariamente es terapéutica, sino que puedes buscar otros fines, como embellecer, como perfeccionar, como satisfacer. Ejemplo, la vasectomía. Ejemplo, la ligadura de trompas para no concebir. Ejemplo, una cirugía embellecedora. Ejemplo, una circuncisión ritual. Ahí no hay terapéutica, por ende no hay dolencia, por ende no hay paciente. Hay un cliente que busca una satisfacción o un perfeccionamiento. Esto hace que la medicina de hoy pueda hacer cosas que eran impensables antes. Por ejemplo, la medicina de hoy, como se la practica en el mundo y en muchos lugares ya de Argentina, es una medicina que está comenzando a ser preventiva. Ya no es necesariamente curativa la medicina, pasa a ser preventiva, trata de prevenir, porque es mucho más eficiente prevenir que después curar. Esta medicina, que antes era esencialmente médica, es decir, dependía de la persona del galeno
absolutamente, hoy se está desacoplando de la persona del médico, porque crecientemente hay cada vez más apps, es decir, cada vez aplicaciones en el celular. Ahora han descubierto una aplicación en el celular, por ejemplo, de psiquiatras y de psicólogos para tratamiento de personas a través de una app. Y curiosamente, en Harvard, recientemente, hicieron una investigación y resulta que parece ser que cuando no sabían, un conjunto de expertos, no sabían quién era el que respondía, si la inteligencia artificial o los psiquiatras y psicólogos humanos, le daban preferencia a la inteligencia artificial porque era más precisa. Ahora, cuando ya se le decía cuál era cuál, entonces no. Lo cual implica un direccionamiento, ¿no?, de la respuesta. En prueba objetiva, la inteligencia artificial se demostró en esa app de psicología y psiquiatría, se demostró más apta que los consultores médicos. Quiere decir que el futuro de la inteligencia artificial recién está comenzando en esta materia. Ya hay diseño, por ejemplo, de piezas de reemplazo por computadora con inteligencia artificial, impresas en 3D. O sea, cosas que hoy en día nos parecen extraordinarias, ya están. El problema es poder pagarlas. Y ahí viene otro tema. Ahí viene otro tema. Cuando yo era juez de cámara, un día me llama un colega, juez de primera instancia de una provincia del norte, de una provincia del norte muy pobre, y me dice, me tenés que salvar. Digo, ¿en qué sentido? Dice, tenés que darme algún argumento porque estoy entre la espada y la pared y me puede costar el juicio político. ¿Cómo sería? Dice, bueno, tengo un amparo que resolver. En ese amparo el paciente es un médico y no hay peor cliente de un abogado que un abogado y no hay peor cliente de un médico que un médico, porque saben de qué estamos hablando. Dice, y este hombre tiene leucemia. La obra social, el Instituto de Seguridad Social, le ofrece trasplante de médula ósea en donde él quiera, en el sanatorio de Buenos Aires que él quiera. Pero él se niega, él quiere terapia de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son la cura posible contra el cáncer, pero todavía están en fase experimental, y fueron descubiertos por un médico argentino, a quien tuve el honor de conocer personalmente, el último premio Nobel que tuvimos, el doctor César Milstein, que es de la misma zona de donde soy yo, del sur de la provincia de Buenos Aires. El doctor Milstein, que era un hombre generoso, cuando descubre los anticuerpos monoclonales decide no patentarlos para legárselos gratuitamente a la humanidad. Y eso demuestra que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque su segundo no era tan generoso y se lo patentó a nombre de él. Con lo cual, la terapia de anticuerpos monoclonales vale $22.000 por mes. Entonces me dice mi amigo, ¿vos te imaginás si yo condeno a la obra social provincial a pagar $22.000 por mes de por vida? A mí me linchan. Pero por otra parte yo no sé qué estoy decidiendo, porque no sé cuál es el impacto de eso en la obra social y en la salud pública provincial. Yo le puedo dar $22.000 a un paciente para una terapia experimental. ¿A quién le van a sacar eso? ¿Dónde va a salir? Porque ese es otro tema. Hay jueces que resuelven sobre asuntos médicos creyendo que no están reglados, no están sometidos al principio de escasez. Les tengo malas noticias. Los jueces, los abogados y los economistas, todos estamos sometidos al principio de escasez, porque no es el reino de jauja, no se puede crear medios de pago, no se puede crear solvencia donde no las hay. Y ahí fue mi consejo. Mi consejo fue muy simple. Primero, te equivocaste de entrada porque ordinarizaste el amparo. Hiciste producir prueba, el amparo no debe ser ordinarizado. O sea, si el amparo hay que ordinarizarlo es porque algo está mal. Entonces, te metiste en un berenjenal y ahora tenés que salir. ¿Cómo salís? Muy sencillo. Diciendo que la complejidad de la determinación de si esa terapia es correcta o no excede los estrechos límites del juicio de amparo. Y te vas por ahí, hizo eso, hasta ahora no le hicieron el juicio político, o sea que razonablemente fue un buen consejo. ¿A qué voy con esto? Fíjense ustedes las complejidades que estamos hoy analizando. Tenemos respuestas que antes no había, porque antes la leucemia, si no era con un trasplante, no había solución. Ahora hay alternativas. ¿Y el pago? ¿Quién lo paga? ¿Un juez puede ordenar eso?
Yo creo que no. Menos a través de un amparo. Entonces, estamos entrando en un terreno que es muy diferente al que nosotros conocíamos. Y entonces tenemos que empezar a hablar de una medicina diferente, no la medicina que nosotros conocíamos, de la que la gente habla, sino que la medicina hoy es una medicina que está en tránsito, una medicina que está en un proceso de cambio. El primer cambio que se produjo es del médico de cabecera al médico fungible. Cuando yo era chico, cada familia tenía un médico de cabecera, que era un semidios, ¿no? Era una persona que hasta le pedían consejo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Muchos eran intendentes, hacían política, me equivoco, hacían política, eran gente respetada. De eso hemos pasado a un concepto hoy día que es el del médico fungible, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la gente ya no elige el médico que quiere, elige el médico que puede. Para eso tiene que estar, si tiene obra social, tiene que estar en una cartilla. Y pueden elegir de esa cartilla, que pueden ser perfectos desconocidos, pueden elegir a personas que a lo mejor los elijan por el horario que atienden, por si atienden cerca de su casa, si tienen turno, si me tienen que hacer esperar 3 meses. O sea, hemos pasado del médico en el cual la persona era esencial y el contrato de asistencia médica era intuitu personae, a un sistema en el cual el médico es fungible y se lo elige por banalidades muchas veces, o por cuestiones muy realistas. El concepto de fungibilidad, digamos, es el que sea intercambiable por otro de la misma especie sin mengua. En el Código de Vélez era el artículo 2324 y hoy es el 232 del Código Civil y Comercial. Segundo lugar, una medicina que pasó del respeto a la desconfianza en el médico. Antes la palabra del médico era santa. Hoy en día se sabe que algunos médicos los invitan a congresos, los laboratorios, para que después prescriban más de X producto. Entonces hay una cierta desconfianza en los médicos. Usted tome, qué sé yo, Lipifen. Entonces la gente va y dice, ¿no habrá alguno más barato? Por decir algo. De la medicina de las cataplasmas y las ventosas a la medicina de las imágenes, pero cuidado, a la medicina por imágenes, pero cuidado, sin escuchar al paciente. Porque hoy en día un médico, para poder completar un salario más o menos importante, tiene que meter 100 consultas. Y para eso no hay que escuchar al paciente, hay que ir rapidito, como hacer chorizo, digamos, salen. Entonces, eso provoca que antes la palabra del paciente, el médico buscara, como no tenía muchos elementos, el médico buscara en lo que le diga el paciente obtener algún dato esencial para ver, por ejemplo, qué enfermedad tenía. ¿Y usted anduvo por la zona, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires? No. Pero si le decían que sí, a lo mejor ese cuadro era compatible con el mal de los rastrojos. Entonces, por ahí va la cosa. Hoy en día se sacan un montón de imágenes de cosas, pero no se le pregunta al paciente. Es más, casi no interesa la palabra del paciente. Hemos pasado del médico desinteresado al modelo del médico comerciante, el que está contando las costillas, por ejemplo, cuando ve al paciente, que lamentablemente es cada vez más frecuente. Hemos pasado de la calma al apuro. Antes, cuando yo era chico, hace mucho, una gripe se curaba con 7 días de reposo. Hoy en día, ¿quién se puede quedar 7 días en la casa en cama? Un irresponsable. Porque honestamente, si uno tiene mucho dinero, no puede, porque tiene que cuidar que no lo roben. Y si no, tiene que salir a buscar para pagar las cuentas. Entonces, ¿quién se puede quedar hoy 7 días? Esa calma no está más. Hoy es la medicina del apuro, es decir, tratar de rápidamente la gente vuelva a trabajar y a producir. Entonces, se aceleran los procesos y entonces hay ciertas enfermedades que se cronifican. Por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, alergias y cosas interminables, porque nunca lo terminaron de curar bien, o gripe, estados gripales interminables, nunca lo terminaron de curar bien. Después, de la medicina del médico generalista a la superespecialización. Antes, los médicos que yo conocía eran expertos un poco de todo, hacían medicina chacarera, digamos. Hoy en día tenemos expertos, no solo traumatólogos, tenemos traumatólogos expertos en extremidades inferiores, en extremidades superiores, hasta en mano, por ejemplo, o en pie. Súper especialistas. De la medicina individual al equipo médico.
Hoy en día ya la medicina individual solamente es practicada por médicos clínicos prácticamente. El resto en general son equipos. Es más, hay operaciones que se han hecho por ejemplo, en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, donde no ha intervenido un equipo. En la misma operación intervinieron 3 equipos. ¿Y ahí quién es el jefe de equipo? Era una cirugía oncológica que tenía que a una mujer extraerle, digamos, ¿cómo se llama? Extraerle, digamos, toda la parte reproductiva, y tenía además un problema bastante serio con el tema de la reconstrucción. Bueno, 3 equipos intervinieron. ¿Y quién es el jefe de equipo médico? Porque en general otra cosa, la jurisprudencia, la magistratura siempre culpa al jefe de equipo médico. Uno ve cosas rarísimas, como por ejemplo, el anestesista es rarísimo que lo condenen. Yo no sé qué pacto tienen los anestesistas con los tribunales, pero es rarísimo que a un anestesista lo condenen. Rarísimo. Ahora, a los jefes de equipo médico, seguro. A la enfermera instrumentista jamás la condenan. Y en los problemas de óblito quirúrgico, ¿quién es el responsable? La enfermera instrumentista que no hizo el conteo. Óblito quirúrgico es cuando queda una gasa o algún instrumento dentro de una cavidad del paciente. La encargada de hacer el conteo, porque tampoco es que entran con X gasa, tienen que saber el número, justamente para que no pase eso. Bueno, nunca hay una enfermera instrumentista condenada, el jefe de equipo médico. Entonces vemos que hay una medicina una medicina que es compleja y unos tribunales que quieren simplificar. La respuesta suele ser bastante desafortunada. Además, hemos pasado de la medicina tradicional a la medicina a la defensiva, porque justamente la cantidad de reclamaciones hacen que los médicos tomen recaudos que antes no tomaban. Más ecografías, más placas, más estudios. Vamos a esperar, vamos a mirar, vaya a ver tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor se demoran ciertas prácticas para no incurrir en responsabilidad. Hemos pasado también de la medicina terapéutica a la embellecedora. Tenemos 2 formas de medicina ahora. Y las 2 se rigen por reglas distintas. Y en las 2 el médico asume obligaciones distintas. Y finalmente hemos pasado de la medicina paternalista a la ley de derechos del paciente y de la medicina que básicamente se basaba en el estetoscopio, en la anamnesis, es decir, en el trato personal. Hemos pasado a las startups médicas que cada día están más frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una startup le recuerda cuándo tiene que tomar la pastilla, otra le recuerda cuándo tiene que beber agua, otra le dice que se le está subiendo la presión, y encima tenemos relojes que nos dicen cuántas pulsaciones tenemos, si estamos bien, si tenemos alta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, etc. Todo eso, esa medicina no está contemplada en el Código Civil y Comercial. Entonces, hay que realmente hacer un empalme entre la medicina que tenemos y el derecho que pretende regirla. Bien, si nos fijamos, la pandemia, además de ser una desgracia, fue un campo de experimentación muy importante. Recién hablaba con Blanca Mangione y me contaba que ella daba clases de declamación. En derecho mucha gente declama. Tendría que hacerlo bien, por lo menos, tendría que haber tomado clases, porque mucha gente declama desde el me gustaría. Por eso hay muchas conferencias que dicen, ¡ay, qué lindo sería! Está bien, ¿pero es posible? No. Y entonces, es engañar a la gente. Si ustedes se fijan en estas normas del Código Civil y Comercial, artículo 52, afectaciones a la dignidad, artículo 55, disposición de derechos personalísimos, artículo 58, investigación en seres humanos, en especial este último. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones tales como tratamiento está muy restringida. Yo pregunto, ¿ustedes alguna vez se pararon a considerar que hablamos sobre consentimiento informado, hablamos sobre información previa al consentimiento, sobre derechos personalísimos, sobre dignidad, y que todos nosotros nos vimos forzados a consentir el acto más trascendente de nuestras vidas en materia médica, que fue vacunarnos o no contra el coronavirus sin saber qué nos estaban inyectando? ¿Ustedes saben qué les inyectaron?
Yo conozco gente que después de ciertas vacunas que le inyectaron le ponían un imán en la piel y le quedaba pegado. Bueno, no debe ser. Entonces, mucho se habla de estas cosas y muestra que el Código Civil y Comercial no pudo canalizar correctamente el tema de la epidemia. Es más, en Argentina hubo una verdadera dictadura sanitaria. Encima nos enteramos ahora que estuvimos en manos de un idiota, que eso es peor. Porque si por lo menos fuera una dictadura... A mí me gusta hablar a veces con mi amigo, que es un hombre mal pensado, pero muy inteligente, y me dice, mira, el despotismo ilustrado en Argentina sería un avance. Digo, ¿cómo? Sí, porque hemos tenido mucho despotismo, pero muy poca ilustración. La verdad, ¿no? Es como para pensarlo. El solo hecho de pensar que un sujeto como el señor Fernández haya hecho lo que hizo en Argentina, lo que él quiso, vacunó a quien le pareció, le negó la vacuna. Es más, la gente que tenía temor y que invirtió su propio dinero para ir a vacunarse afuera, sin costo para el Estado argentino, después se le dificultaba volver, porque los penaban. Eso es una dictadura sanitaria. Pero para peor, descubrí que era una dictadura sanitaria en contra de la ley, porque lo que nadie dijo durante la pandemia es que había una ley nacional de vacunación dictada antes de la pandemia, que era la ley 27.491, es decir, que había que haberla aplicado. Es más, tan vulgar fue lo que se hizo con la pandemia, tan penoso, que la reglamentación de la Ley Nacional de Vacunación recién se hizo en el año 2023. Y ahora se la quiere aplicar compulsivamente. No sé si me voy explicando, ¿no? O sea, de dónde estamos parados, de quiénes nos gobiernan, de quiénes legislan, y nosotros que somos los que sufrimos todos esos desatinos. Entonces, tuvimos una epidemia de 10.061.739 casos confirmados, 139.000 muertos, un aislamiento obligatorio por DNU y después, ¿cómo se dice?, prorrogado sistemáticamente de 234 días y no sirvió para nada. Porque pese a eso tuvimos el segundo peor resultado de la región. Casi como Ecuador, que directamente eso fue un desquicio. Y teníamos una ley, que era la ley 27.491, que nunca se aplicó. Es una ley de orden público, artículo 33, que establece la obligación de vacunarse, artículo 2, yo creo que ahí estuvo el problema. Si hubieran obligado a la gente compulsivamente a vacunarse, yo creo que hubiera habido una refriega, hubiera habido una resistencia, porque no mucha gente estaba de acuerdo con ello, sobre todo porque no sabíamos qué nos estaban inyectando. En tercer lugar, la ley 27.491 habla de la obligatoriedad de padres y responsables de vacunar a los niños, artículo 10. El artículo 11 establece que los miembros de establecimientos educativos y de salud deben denunciar a los padres que no lo hicieran. Una vez yo tuve clase en Derecho Penal con un gran maestro, el maestro Ubiña, Guillermo Ubiña. Era un lujo escucharlo. Y Ubiña dijo una vez que cuando uno quiera saber cuándo un país se encamina hacia el totalitarismo, tiene que ver qué libertades va restringiendo. Nos restringieron la libertad de movilidad. Uno tenía que explicar hasta por qué paseaba la mascota por esa cuadra y no por otra. Y nos restringieron la libertad de decidir. Nos obligaron a un montón de cosas. Por ejemplo, para poder subirse a un avión había que tener la vacuna puesta. Lo cual generó hasta un mercado negro de certificados falsos. Vamos a decir todo. Pero lo que decía también Ubiña cuando hablaba de la introducción a la semiología de la represión totalitaria, ese fue el tema, decía que cuando un país se encamina hacia el totalitarismo, favorece la delación. Y si ustedes se fijan, las leyes que ha sancionado últimamente el gobierno siempre fomentan la delación. ¿Por qué? Porque la delación nos pone a unos contra otros y nadie confía en nadie. Entonces, si yo establezco la obligación de delatar, ¿qué hago?
que la gente se vea vulnerable y que como tal los padres sean obligados, por ejemplo, a vacunar a sus hijos, incluso cuando no están a favor de hacerlo. Y uno se preguntaría, ¿en todo el mundo hay obligación de vacunar? No. Suiza, por ejemplo, no tiene obligación de vacunar. Y sin obligación de vacunar y sin haber establecido el aislamiento obligatorio, Suiza tuvo muchísimo mejor resultado que los que tuvimos nosotros. Entonces, no hay una verdad única en esto. No es que yo recuerdo personalmente cuando nos empezaron a dejar salir a caminar o a correr, a los llamados runners, nos filmaban en el Parque Centenario y en otras plazas en Buenos Aires. Eso es una dictadura sanitaria. Y encima en manos de gente que evidentemente no estaba capacitada y que provocó un desastre. La ley 27491 ha comenzado a provocar problemas, porque la ley 27491 del año 2018, Ley Nacional de Vacunación, ha sido reglamentada en el 2023 y ya empezó a haber fallos obligando a los padres a vacunar a los hijos. Por ejemplo, un fallo de Rosario, del Tribunal Colegiado Familiar número 7 de Rosario, del año 2023, del 27 de septiembre de 2023. Pero este fallo pasó desapercibido, pero hubo otros dos que no, dos fallos rionegrinos. Uno de General Roca y otro de Viedma, que obligaron a los padres a vacunar a los hijos con la vacuna BCG y otras. Y ahí la madre de la nena de Río Negro, de General Roca, se negó, digamos, a vacunarla, y cuando le dijeron que si no, la amenazaron con que si no la iban a procesar, se negó igual. Y ahí yo me pregunto, ¿qué juez tiene la entereza, tiene de cometer el desatino de llevar hasta el final esa situación? Porque va a terminar mal. Una madre condenada por haber elegido lo que a su juicio es lo mejor para su hijo en situaciones que no están demostradas científicamente, ¿quién la va a penar? Entonces, ese es el problema de esta norma, que es una norma voluntarista, como muchas que ha dictado el Parlamento argentino, que muchas veces plasma lo que se llama legislación por objetivos. ¿Qué es la legislación por objetivos? Una verdadera estafa. Establecer en una ley cuáles son los objetivos que se quieren lograr y ya con haberlos declamado, que para eso está el teatro, para declamar, por haberlos declamado creer que ya están cumplidos. Eso es estafar a la gente. Una vez, cuando era juez de cámara, se me presenta una persona y dice: la Constitución de Chubut del año 94 dice que tengo acceso a una vivienda digna, el derecho a acceder a una vivienda digna. Bueno, me echaron de mi casa, deben una vivienda. Entonces, ¿qué hay que decirle? Eso no funciona así. Y ahí encontré una frase, siempre inteligente, del maestro Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, de las obras completas, tomo 7, que decían: las constituciones son obras de un momento y solo tienen que contemplar aquello que es posible en ese momento. Los que pretenden establecer en una constitución todos los derechos presentes, actuales y futuros, haréis el papel de mentirosos y la historia os cobrará cuentas. No creo que se haya escrito nada más inteligente que eso, porque el hecho de establecer derechos programáticos que solamente algún día se van a establecer, lo que hace en definitiva es defraudar a la gente. Y finalmente termino con esto y dejo al doctor Romero Villanueva para que yo no los siga aburriendo. Mucho cuidado, porque ya hay fallos en Europa de responsabilidad civil por la vacunación contra el coronavirus. Este es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso Administrativo, del 3 de mayo de 2024, en donde se condenó por aplicación de la vacuna Janssen. Acá felizmente no vino la Janssen, creo, pero con las que vinieron ya tuvimos bastante. Este fallo de la justicia de Extremadura realmente lo que hace es poner blanco sobre negro diciendo que evidentemente no podemos permitir ciertas cosas y que cuando se ha vacunado en estas condiciones y se ha causado un daño hay que resarcir. Y termino con esto. Siempre pensé que vivíamos en un país civilizado. Siempre me he sentido orgulloso de pertenecer a un país de Occidente, a un país occidental y cristiano. Y en un país occidental y cristiano siempre pensé que tenía que haber ciertas ideas, ciertas bases que
tenían que ser inconmovibles. Y no puedo entender cómo este país haya permitido que durante 234 días de aislamiento, más todo lo que vino después, haya habido una especie de periodo de no derecho. Porque eso fue la cuarentena. Un periodo en el cual no hubo derecho básico, donde nuestros derechos fueron atropellados, vulnerados, donde a la gente se la dejó morir, se eligió quién vivía y quién moría, porque, por ejemplo, una niña que estaba por ser admitida en un hospital murió sobre una frazada antes de ser ingresada. Había señores feudales que no permitían el tránsito por sus provincias. Eso no es occidental ni es cristiano. Así que yo simplemente espero que no, siempre digo, ¿no?, que Jesús nuestro Señor debe ser criollo, porque si no con la dirigencia que tenemos nos iría peor. Pero independientemente de eso, espero que por lo menos esta pandemia y la desgracia que trajo con ella nos haya enseñado algo. Los derechos que no se ejercen y por aquellos que no se pelean, no es que se van a perder, ya se han perdido. Muchas gracias. Bueno, es difícil levantar la expectativa después de escuchar la brillante exposición del doctor López Mesa, así que trataremos de estar a la altura o por lo menos un poco más abajo, porque la altura no me da para mucho. Así que primero quiero agradecer al Colegio de Abogados de Mendoza el habernos invitado y obviamente a la Comisión de Salud, a la Comisión de Penal, a la Comisión de Civil y agradecerles a todos ustedes que a las casi 4 de la tarde estén despiertos. En Mendoza generalmente se duerme la siesta. Así que vamos a tratar de darles un poco más de expectativa a esto, porque si no se me van a dormir y me van a decir, era aburrido el doctor Romero Villanueva. Dicho esto, y todos los saludadores protocolares, empecemos a hablar y veamos un poquito números. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un fenómeno en ciencia, para tener una dimensión de lo que uno habla, medianamente hay que recurrir a la estadística. Yo como penalista tengo 2 problemas, que es clásico. En determinados delitos, el homicidio, qué sé yo, el robo, existe lo que se llama cifra negra. ¿Ustedes saben lo que es la cifra negra? ¿Alguien sabe lo que es? No, los civilistas son tipos que se manejan con estadística certera. Los penalistas somos oscuros, nos manejamos con una linterna. ¿Por qué somos oscuros? Sencillísimo. La gente no va a denunciar todos los delitos que le pasa durante la vida. ¿Se entiende esto? Mucha gente por el engorroso problema de tener que asistir a una comisaría, verse constreñido a una declaración frente a un oficial o a un auxiliar fiscal, dice, me robaron, no sé, la billetera, total denuncio las tarjetas, no voy. Esa cifra es muy compleja porque solamente es aproximativa. Nosotros cuando vamos a un fenómeno delictual tenemos que aproximarnos a ver de qué, perdón, iba a decir una mala palabra, hablamos. Entonces, cuando uno va a un fenómeno muy concreto como la mala praxis, ahí sí, uno se siente un científico, realmente un jurista, pues dice, tengo cifras, y cifras exactas, que a uno lo fascinan porque le da una dimensión. Veamos rápidamente qué cifras tenemos. Estos son datos del 2020, no pude actualizarlos, les pido disculpas. Lo tienen en el cuadro, me comprometo en mandárselos. En 2020, ¿cuántos médicos tenemos en la República Argentina? Números, como dice, 1.183.475 médicos. ¿Cuántos abogados somos? 500.000. Parece que estudiar medicina es más difícil que estudiar derecho. Segundo punto, el 72% ¿dónde viven? Fíjense, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El 62% del total de la población concentra esas provincias. ¿Cuántos médicos tenemos cada 100.000 habitantes? Números, 390. ¿Cuántos tiene la Unión Europea en todos los 26 países, creo que son la Unión Europea, 23? Contame, pues yo la verdad que ahí me pierdo, Marcelo. Vos para que participes también. 400. O sea, tenemos más médicos que ratas nosotros acá. Pero bueno, y el otro problema, el sistema, ¿cuánto produce de atenciones médicas? Aproximadamente por día. Números. 450.000, esto es estimativo. Esto sí es una cifra estimativa, no tiene datos. ¿Cuántos de estos médicos, 383.475 médicos médicas, acá sí utilizan lenguaje neutro para que nadie se ofenda, fueron o tuvieron alguna demanda? 8,2.
Y de esto solamente prosperó aproximadamente de estas demandas, el 32% recaen sobre médicos y el 68% recae sobre instituciones prestacionales, o eso, obras sociales, prepagas, etcétera, hospitales. La mitad de las demandas no prosperan, la mitad de las demandas civiles, estos son datos civiles. Y la litigiosidad, la mala praxis, en general en la medicina viene creciendo en la odontología, pero no tiene significación. Fíjense que son demandados médicos, odontólogos no, parece que la sonrisa vale menos que la tragedia de la cirugía. Pero bueno, habría que preguntarse por qué. ¿Qué nos pasa con este fenómeno? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué nos preocupa? Porque en realidad la medicina mutó. La verdad que el doctor López Mesa brillantemente mutó. La medicina moderna mutó a lo que se llama la medicina defensiva. Yo soy hijo de médicos. Mi padre es cardiólogo. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en la Universidad de Alcalá de Henares. Cum sum laudum. Y los médicos de la escuela de la medicina, surgida hasta la década de los 90, podríamos decir, son médicos que crearon en la ley 17.132. De hecho, hay una materia en la facultad en la carrera de medicina en Buenos Aires que era medicina legal. Estudiaban leyes los médicos porque obviamente tenían que saber cómo manejarse. Y esta ley tenía dos partes, una parte general y una parte especial, donde regulaba las distintas especialidades. Ahora, es una ley de la década del 60, donde los médicos tienen obligaciones propias de una medicina que los obliga a asistenciar. De hecho, hay un dato, pocos lo conocen. Es una ley que en realidad avasalla las autonomías provinciales. Y ustedes miran por qué. Porque quien concentra la habilitación profesional para ejercer la medicina es el Ministerio de Salud. Sin embargo, todos sabemos que cada provincia tiene su propia autonomía del poder de policía de las profesiones. Entonces yo soy médico nacional y tengo que anotarme en el Ministerio de Salud si ejerzo la profesión de médico, ¿en dónde? En los viejos territorios nacionales. ¿Cuántos territorios nacionales quedan? Cero, ninguno. Sin embargo, si usted se anota en la ciudad de Buenos Aires, como todavía no se dictó una ley orgánica que regule la profesión de médico, tiene que ir a anotarse al Ministerio de Salud de la Nación. En el resto de las provincias, donde lo habilita, según cada localidad, uno va obteniendo habilitación. ¿Esto por qué me interesa saber por qué los números? Porque en realidad, cuando uno mira el fenómeno de la mala praxis, o el cuadro de situación, la medicina mutó tanto que los médicos tienen un lenguaje presuntivo. Ustedes, en ciencia o en epistemología, cuando uno se acerca a una ciencia, en general, yo tengo un viejo amigo que decía, como el doctor López Mesa, este era más sabio, decía que existen las ciencias duras, que uno utiliza el método científico, se acuerdan, observación, experimentación y conclusiones, y existen las ciencias, obviamente, sociales, que son más bien presuntivas, aproximativas. Y él decía que había que inventar una tercera categoría que era la ciencia del derecho, la ciencia de la normología, que era la que podía crear normas. En realidad que nosotros somos técnicos en normas. Y yo la verdad que con el tiempo empiezo a sospechar de que algo de razón tenía este tipo. ¿Por qué les digo esto? Porque el médico tiene un lenguaje presuntivo. El médico se acerca al fenómeno que abarca la medicina, que es el acto médico, desde una idea de abordaje presuntivo. Él no tiene certeza. El médico sí es un ciego que trata de descartar muchas veces sintomatologías para llegar a algún tipo de diagnóstico. ¿Está bien hasta acá? Por eso en la medicina moderna, la clínica todavía sigue siendo soberana. ¿Qué es la clínica? La posibilidad de observar al paciente, tomarle la mano, présteme la mano, tocarlo, ocultarlo, aunque parezca mentira, gracias doctora Castillo. Y dice, bueno, presenta tales síntomas y descarto tales otros. Por eso lo que es aberrante hoy en día, que el sistema prestacional médico permita lo que es la consulta vía cámara. Yo tengo OSDE en el teléfono, uno pone el OSDE y le dice, ¿cómo se siente? Y mal, ¿qué quiere que le diga? Me duele la cabeza. Ahora, el médico no puede percibir mis síntomas ni determinar qué es lo que tengo. ¿Se entiende esto? Y hemos logrado abaratar la medicina para masificarla a partir de destruir la propia relación médico-paciente. Y sin embargo, este aspecto jamás nadie se planteó en un amparo. Che, vamos a cambiar el modelo prestacional de OSDE de 310 por 410 porque no me gusta que me atiendan por acá. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto entiéndanlo bien claro, el médico todavía se aproxima a una contingencia humana absolutamente certera. ¿Cuál es? Morirnos. Y el primero que nos recibe, ¿quién es? El médico, o la obstetra, si quieren decirle. ¿Y quién nos despide?
el médico. Ahí sí, a diferencia de lo que dijo el doctor López Mesa, que el derecho ya no define la muerte, el médico es el protagonista en los dos actos existenciales más importantes, nacer y morir. Por eso a mí me interesa también ver un poquito cómo venimos, por qué esta ubicación y por qué las clases de responsabilidad. En realidad, a diferencia de los médicos, la ética profesional para el médico es importante. Y la responsabilidad civil ni hablemos, el doctor López Mesa ya lo describió. La responsabilidad penal aparece como una cuestión excepcional, como la violación grave a un conjunto de regulaciones legales que hacen, obviamente, a los tipos de injusto, perdón, vamos a hacerlo más fácil, a los delitos, porque si ustedes son todos civilistas y yo hablo injusto, se pongan locos y van a tener razón, a los tipos de delitos que contempla el Código Penal. Y el Código Penal no es ni debe ser jamás interpretado como una regla general. Los delitos son excepciones en la vida social. Son conductas extremas que obviamente lesionan bienes jurídicos, en este caso la integridad psicofísica, la salud pública, la fe pública. Los médicos certifican enfermedades. En el 295 hay un delito que es la expedición de certificados falsos. Después lo vamos a ver al final del curso. ¿Y por qué el certificado falso es tan importante? Porque permite por ahí al empleado eximirse de cumplir tareas y obliga al empleador a ¿qué? A remunerar los días que se toma, y acá aparece otro delito conexo, porque la falsificación de un certificado médico ideológicamente falso habilita ¿qué? A la estafa, que viene casi de la mano, o la defraudación contra la administración pública en el caso de que el sujeto, quien sea, el Estado del perjudicado. ¿Qué pasa con las regulaciones extrapenales? O sea, el derecho penal en realidad, cuando uno lo lee, o yo medianamente me he dedicado a él, es una regulación bastante básica, yo le diría hasta pobre. Cuando uno lee el artículo 84 del Código Penal, dice: el que matare a otro, mediante negligencia, imprudencia, inobservancia de sus deberes a su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no define el homicidio culposo. Es pobre. En realidad es un tipo penal abierto, eso lo decimos los penalistas, que es amplio porque el juez cierra la conducta prohibida. Y cuando tiene que cerrar la conducta prohibida, particularmente las profesiones liberales, tiene que ver ¿qué cosa? El corpus iuris de lo que regula esa actividad. ¿Está bien hasta acá? Si al arquitecto se le cae la obra, hay que ver la ley que regula la habilitación para ser arquitecto. Sin embargo, nadie demanda a las universidades. Esto habría que preguntarse por qué. Porque nosotros, a diferencia de otros países, tenemos la habilitación directa. Fíjense la cantidad de abogados que tenemos. Hoy estaba hablando con el presidente del colegio, me decía 5.000 matrículas activas. Colegio de Abogados de Capital, ¿cuántos somos? 183.000 abogados. En un territorio que no se va a hacer 23 kilómetros. La capital federal 23, 24 kilómetros. 180.000 abogados. No quiero hacer el chiste típico de las ratas y los abogados, porque vamos a caer en un lugar donde todos los... Es anglosajón el chiste. ¿Qué pasa con la ley? La primera ley es de 1870, es la provincia de Buenos Aires la que la dicta, esto por antecedentes normativos. La 17.132 le decía tiene una parte general que comprende el ejercicio, el concepto del ejercicio de la deontología, las actividades relacionadas con ella, las incompatibilidades. Hay un artículo 9, está prohibido que los médicos anuncien, miren lo ridículo que es la ley. Hay un artículo que prohíbe que los médicos se anuncien como especialistas sin tener título habilitante por parte del Ministerio de Salud. ¿Está bien hasta acá? Esta ley de la época de Onganía. A lo toque y nadie lo agarró. Ahora creo que agarraron otro en California, que eso lo van a extraditar por el tema. Y después regula partes especiales, pero lo importante es que a nosotros nos interesa la parte general. ¿Qué pasa actualmente? Aparece, como dijo el doctor López Mesa, con mucha certeza, la 26.529. De la medicina paternalista que el médico tenía que salvar, incluso tiene hasta obligaciones de salvaguardar la integridad de la emergencia hasta poder derivarlo a un mosocomio o a un médico con la estructura propia, la 17.132. Como dijo el doctor López, pasamos a la autonomía y la voluntad del paciente. Y la autonomía del paciente en realidad es muy relativa, porque si el tipo tiene que hacer el juramento hipocrático, ¿se acuerdan? Hipócrates, un sujeto que andaba por ahí en Grecia, que el médico le iba a salvar la vida y que iba a hacer todo lo que debía y casi lo pasaba a la categoría de santidad, aparece esta ley donde dice que el paciente, prioritariamente mujeres, niños y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos sin menoscabo a su dignidad socioeconómica, orientación sexual, etc., al trato digno y respetuoso del paciente por los agentes de las intervinientes, independientemente con el respeto a las condiciones morales y a las convicciones que tengan cada uno, guardando el pudor y la intimidad. ¿Qué generó esta ley? ¿Qué generó la ley? ¿Alguna pregunta?
Ustedes alguna vez fueron al ginecólogo, tengo población femenina acá. ¿Qué generó esta ley? ¿Qué generó la ley 27.529 con el trato digno y respetuoso? Sí. Se los voy a contar, porque yo tengo amigos médicos. Como hijo de médico, tengo amigos médicos. Lo primero que generó es que los médicos ya no tengan un acto médico personal entre paciente y médico. Si son adolescentes, viene la enfermera. Si van a hacer un tipo de auscultación, que es lo típico, viene la madre. Con lo cual, el acto médico ya no tiene ningún grado de intimidad. Es casi una cancha de fútbol. Vengan más. Porque el médico no quiere tocar al paciente, no quiere acercarse particularmente con niños, niñas y adolescentes, si no hay alguien presente. Entonces, ¿qué le pasa al médico? Todos tenemos en claro que la relación médico-paciente no es una relación simétrica, es asimétrica, porque uno depende del conocimiento ¿de qué? Del profesional. Justamente la responsabilidad contractual, cuando uno va a buscar la especialidad médica, es: me siento enfermo, de esto no entiendo, y soy sujeto pasivo y obediente ¿de qué? De las indicaciones del profesional actuante. ¿Qué generó la 26.529? Le digo porque me lo dicen todos los amigos. No atiendo a más nadie, particularmente niños y adolescentes, si no tengo a alguien delante. Y si son mujeres, y él es médico, prefiere derivarlo, mi amigo es jefe de servicio de urología, prefiero derivarlo a otra médica porque yo no quiero atender más que hombres. ¿Está bien hasta acá? Como si el riesgo de haber un abuso sexual no se pudiera producir entre sexos. Pero bueno, está bien. Ya los ultrajes, lo que vamos a decir, el artículo 119 se puede dar con una persona de cualquiera de ambos sexos. Pero bueno, supongamos que esto no pase. La otra, la intimidad. Los médicos, teóricamente, por la 26.529, el acto de intimidad, ahora vamos a ver después el secreto médico profesional que está en el 156, se ha perdido. ¿Por qué? Porque el médico lo primero que tenía era la obligación de ¿qué? Como los abogados, de cerrar ¿qué? La boca. Si yo sumo gente al acto médico, el acto de intimidad, ¿qué nos pasa? Deja de tener cualquier condimento o contexto de ¿qué? De reserva. ¿O no? Pero nos pasa a nosotros. Ojo, esto es el cambio que dijo el doctor. Hoy, yo en el estudio, cuando viene alguna persona a hablarme, y si es mujer, viene mi socia a la entrevista, y si es un tema que tenga que ver con los delitos contra la integridad sexual, tiene que estar ella sola, porque yo no sé preguntar. ¿Por qué? Porque tengo que seguir protocolos. Y como dijo el doctor, con muy buen tino, dijo, a las leyes le ponemos nombres, ¿se acuerdan? Justina, la ley no sé cuánto, Micaela, la ley Micaela ya me tiene cansado. Pero eso en realidad no solamente tiene un proceso psicológico de salvaguardar la vigencia de la ley, sino es una imitación barata a los modelos anglosajones. En Estados Unidos, particularmente en las legislaturas locales y en las legislaturas federales, las leyes tienen nombres porque las promueven los lobbies de presión y han descubierto que ponerle nombre a las leyes, no números, genera una humanización del derecho. Y el derecho tiene un problema, particularmente el derecho penal. En la década de los 80, hoy hablaba en el colegio, era el imputado. Yo me acuerdo que cuando terminé de estudiar Derecho, la mitad de los códigos se ocupaban de los derechos del imputado, del imputado. Desde el 2000 la victimología entró dentro del derecho procesal penal y al derecho penal, y hoy es la víctima. La víctima es el rey de las cosas. Como si el derecho penal le diera satisfacción a alguien. El derecho penal no está para satisfacer gente, jóvenes. Se equivocaron de rama, se tendrían que haber ido a tratar del derecho, por lo menos el derecho civil patrimonial, le da alguna monedita al cristiano. El derecho penal regala penas. Y penas relativamente altas, depende de lo que haga el sujeto. ¿Está bien hasta acá? Con lo cual el Estado racionalmente dice, bueno, vení, te voy a confiscar 10, 15, 30 años, a veces, 35. En el último código acabamos de votar la perpetua por 35 años. 35 años en cana es un tiempazo, ¿eh? Es una vida, la mitad de una vida humana casi. Entonces, ¿qué nos pasa? Con esta ley, la 26.529, la confidencialidad también me parece medio relativa. El otro problema es la autonomía de la voluntad. Sí, a esta sí le dimos bola. A la autonomía de la voluntad, y acá me corrige el doctor López Mesa, y si quiere compartirlo, la autonomía de la voluntad parece que es el cum sum laudum. ¿Sabe lo que es lo más de lo más? Non plus ultra, perdón. En latín es non plus ultra. ¿Por qué? Porque parece que el paciente tiene derecho, bueno, tengo derecho a rechazar el tratamiento médico. Y el médico tiene la obligación de otorgar el tratamiento contra la voluntad del paciente, porque si se le muere,
comete abandono de personas, 106 del Código Penal. Se pone complejo esto. Y lo único que incorpora es una especie de documento cronológico donde debe anotar secuencialmente todo el tratamiento, que es la historia clínica, que es como la pieza fundamental para defenderse de la mala praxis. Historia clínica que en realidad, si ustedes son juristas, saben y sabemos de memoria que la termina haciendo o la enfermera muchas veces firmando el médico o la otra. Aparece la tragedia médica, después vamos a ver un caso con el caso de la chica Pérez Volpi, donde terminan escribiendo la historia clínica después del suceso. Con lo cual, como resguardo de la integridad de la Lex Artis, ahora vamos a ver la Lex Artis, no existe. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se divierten? ¿Cuál es la responsabilidad penal? Pues yo la verdad que la responsabilidad civil ya me supera. Yo alguna vez en mi vida intenté entender el derecho civil y él me abandonó a mí, o yo lo abandoné a él. Todavía estamos en esa discusión. Y eso que dicen que es la rama central de la madre del derecho. Lo primero que van a encontrar son normas de carácter penal que pueden tener sujeto calificado genérico. Esto es civil, penal, parte general. En general, cuando uno ve la corrupción estructural, va a decir delito contra la administración pública, funcionario público como sujeto activo. En el Código Penal, salvo de los delitos contra la salud pública y el 295, el homicidio y las lesiones culposas, el abandono de persona, no habla de un sujeto determinado. Habla de la calidad del sujeto genérico, el que. Y cuando uno habla del que, por más que le hemos agregado en la derogación del aborto el la, que es bastante neutro, tenemos la condición. Y acá actúa el agente como un agente común fuera de la profesión. Si un médico pisa a una persona, lo agarra la ley penal y lo va a imputar un homicidio culposo. Podemos tener cuando actúa en el ejercicio de la profesión. Ahí sí tenemos figuras muy específicas, que abarca justamente la charlatanería, el curanderismo y el ejercicio legal de la medicina propiamente dicho. Y después van a encontrar con relación al ámbito subjetivo. En general, los profesionales de la salud encaran acciones de riesgo, que llamamos imprudentes, por afuera de los parámetros que están normados, y esto genera que el resultado se le atribuya no por la voluntad de lesionar al bien jurídico, llamamos integridad psicofísica o vida humana, como ustedes quieran llamarlo, porque el tipo, bueno, se mandó una. Si lo hace dolosamente porque está operando al amante de su mujer, ya estamos hablando de ¿qué? Del homicidio doloso. ¿Está bien hasta acá? Y lo descubre justo en la mesa de bebé. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Para verlo, la relación médico-paciente, como es asimétrica, ocurre dentro de ámbitos muy particulares. Y todos, los civilistas y los penalistas, recorremos un concepto para parametrizar la responsabilidad civil y penal, que es el lex artis. Cuando las sentencias penales sobre todo utilizan, hemos evaluado, y también utilizan generalmente la unidad de medida de los cuerpos médicos forenses, la ley del arte. Lex artis en latín significa ley del arte. Y la ley del arte es un concepto indeterminado que sirve para ver en el acto médico, en concreto, cuáles son las normas y obligaciones que mezcla medio algunas cosas de ética, algunas cosas medio digamos, de medicina y por último los protocolos. Y acá sí me permito decirles una cosa que les va a llamar la atención. Yo soy penalista y sobre todo en los delitos culposos, como el deber objetivo de cuidado se construye a partir del tipo objetivo del quebrantamiento de alguna norma que imponga al sujeto un deber de actuar en los delitos omisivos, hemos parametrizado la vida a través de los protocolos de una manera casi infernal. Ya no somos hombres libres, estamos más acostumbrados a tratar de protocolizar desde la acción del policía que utiliza un arma hasta la actuación en un quirófano del médico, hasta la intervención del docente en el aula, que la vida se nos ha vuelto insoportable. Si ustedes se ponen a pensar realmente, y ahora ni hablemos cuando entremos a ser sujetos obligados de información, a partir del 1 de enero del año que viene vamos a ser sujetos obligados a la UIF para informar sobre lavado de dinero. Hoy lo hablábamos en la comisión del Colegio de Abogados. Nosotros ya no podemos tener más contenido normado de existencia. No nos garantiza mayores espacios de libertad, ojo esto. Nos transforma en paranoicos, como dijo el doctor López Mesa, de incumplir normas que ni siquiera sabemos que vamos a poder determinar cuándo fueron. Y acá me permito decir que la Lex Artis en realidad, como se refiere a un intento de evaluar las infracciones médicas, va a establecer
si es ejecutado por un personal idóneo, si el estudio o análisis previo, la capacidad que tenga el médico de determinar lo que es la proyección terapéutica, pero también la propedéutica, que es un tema muy médico, el empleo de técnicas convenientes o inconvenientes y la posibilidad de que esas técnicas tengan resultados o no. ¿Está bien hasta acá? Y por último, el consentimiento del paciente por él mismo o por un representante. Vamos a agarrar un poquito de esto. Tipo objetivo y subjetivo, ya lo saben, a que son penalistas. Rápidamente, para los que se acuerdan, si penal, parte especial, en los delitos o en el injusto o de imprudente, existe lo que es el tipo objetivo, que es la descripción en realidad de un deber de diligencia en el disvalor de acción que realiza el sujeto por la falta de previsión del resultado. Bárbaro, soné como un sofisticado alemán que acá. Básicamente, en un lenguaje más llano, es no haber tomado los recaudos suficientes para encarar una conducta o haber omitido esos recaudos que se exige y hacer las cosas más o menos como me salieron. ¿Está bien hasta acá? Entonces, ¿qué pasa? El disvalor de la acción, que lo que yo hice, se contempla con el disvalor del resultado, que es la muerte o las lesiones, y entonces se me imputa a título de ¿qué? De imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes, que son modalidades del obrar. ¿Está bien hasta acá? Que se describen ahí. Y el tipo subjetivo tiene que ser una conducta obviamente descuidada, con desconocimiento del peligro que entraña, pero acá sí, el deber de cuidado atiende a la capacidad individual de cada sujeto. ¿Está bien hasta acá? Yo no puedo crear un estándar superlativo. Cuando yo contemplo un homicidio de un cirujano, por ahí si el tipo es Bernard es un famoso cirujano que ustedes no conocen, que en realidad el doctor López Mesa me dice así con la cabeza, la mayoría de esta gente todavía no sabe quién es Hijitus, Acá hay gente muy joven, estamos más cerca vos y yo. Bernard es un cirujano que aparte era hermoso, se casaba con cada mujer hermosa. Bernard era un exquisito, creo que tuvo 3 o 4 matrimonios. En Aguacuesta fue el primero que hizo un trasplante de órgano cardíaco. Era sudafricano el tipo, en la década del 70. James Bernard se llamaba. ¿Está bien hasta acá? Fue un playboy, después obviamente recorrió el mundo. Christian Bernard. Era un tipo que realmente recorrió el mundo, se casó con varias modelos. ¿Hacía trasplantes de símiles para los órganos de símiles o humanos? Sí, sí. Bueno, así que imagínense lo que estoy hablando. Estoy hablando hace 70 años atrás, alguna gente que está acá ni se había nacido. Y obviamente la culpa se cumple siempre con 2 versiones. A ver, yo se los cuento rápidamente. La primera versión es la negligencia y la otra es la imprudencia. ¿Qué son ambas cosas? Bueno, básicamente la imposibilidad objetiva de un obrar, el actuar imprudente, negligente, inobservante, son modalidades donde uno obra. Y acá tenemos lo que nosotros llamamos la culpa consciente. La culpa consciente es, se me representa la consecuencia de un disvalor de una acción, la encaro y bueno, pasa lo que pasa. ¿Está bien hasta acá? Supongamos que soy cirujano, siguiendo con el ejemplo de cirujano, me tomo un par de Chivas Regalo, Johnny Walker Blue, y salgo a operar porque yo soy Gardel. Se me murió el muñeco, bueno, mala suerte. Eso es culpa con representación, es culpa consciente, y en el derecho penal lo llamamos negligencia, imprudencia, actuar sin tomar recaudo. ¿Está bien hasta acá? En realidad la negligencia es actuar por demás, la imprudencia es actuar por de menos, pero bueno, no importa, son semánticas que usted no tiene. Y después tenemos la culpa inconsciente, es el tipo que no se representa, hace lo que quiere y no se le representa. Hay una tercera categoría que la inventó la ley 27.1347, que el Código Penal lo va a tratar de modificar, porque la verdad que no estaba, que es el tema de la culpa temeraria en la conducción de vehículos, que está en el 84 bis. Para los penalistas, nosotros en derecho penal no tenemos categorías de culpa, o por lo menos creíamos que no la teníamos. A partir del año 2017 queremos imitar a los yanquis porque nos encanta. Argentina está en un proceso de anglosajonización del derecho penal, por lo menos. A ritmos agigantados, creamos la obligación del sujeto pasivo en los accidentes de tránsito de quedarse en el lugar. ¿Saben esto? En derecho penal, si ustedes chocan y lesionan a una persona y se dan a la fuga y no se quedan en el lugar, agrava con 3 a 6 años de prisión. Si lo mataron. ¿Les gusta? Ahora, si chorean un banco, no. Se pone a casa corriendo. Porque nadie está obligado a autocriminarse. O sea, el delito doloso tiene una ventaja técnica. Yo puedo escapar. El delito culposo no, se tiene que quedar en el lugar. Y lo más ridículo de las obligaciones, y ahora sí va en serio esto, porque esto ya no es joda, el 84 bis obliga a asistir a la víctima. Si el resultado se perfecciona con la muerte, y la muerte es el cese definitivo de signos vitales,
¿qué asistencia le puedo dar? Lo voy a acomodar, le voy a decir, doctor, acomódese un poquito acá, está muerto. Ridículo. Una de las cosas que discutí en la comisión, saquen esto porque esto es delirante. Si el homicidio se perfecciona culposo en la acción, justamente, porque no hay tentativa de homicidio culposo. La tentativa no entra dentro de los culposos, ¿saben? ¿Se acuerdan de esto? Nadie hace sin querer queriendo las cosas, sería dolo eventual eso. ¿Habían hasta acá? Pero bueno, esto es lo divertido de todo esto. ¿Qué pasa con los criterios de imputación? Esto sí le va a gustar al doctor López Mesa. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Bueno, en la infracción de deber de cuidado ha aparecido obviamente determinadas conductas por el efecto en el agravamiento de producciones de lesiones a los pacientes, donde el injusto esencialmente en la simple causación del resultado, sino en la forma y los medios empleados para realizar la conducta. Entonces, hemos empezado a dejar de lado el resultado para darle mucha importancia a la conducta previa y ver si jurídicamente se puede desaprobar determinada cantidad de riesgos que el sujeto encara cuando está haciendo el acto médico. Rápidamente, ¿qué pasa con los criterios de imputación? Obviamente, esto se los pongo a ustedes simplemente para que lo tengan. A partir de la lesión, justamente, lo que se prohíbe son ciertos comportamientos imprudentes o por lo menos la diligencia debida que mandan los protocolos. Lo segundo es el amplio espectro de conductas riesgosas que encara un médico. No es lo mismo ser médico cirujano que ser obstetra, no es lo mismo ser rompehuesos que ser médico forense. La verdad que los pacientes no se quejan por lo general de la mala praxis, sobre todo en las autopsias. Es inútil, sería inútil que alguien se presentara con una demanda de mala praxis por una autopsia. Entonces sería un incumplimiento de los deberes de funcionario público, una falsedad ideológica. ¿Está bien hasta acá? Y acá me parece también importante para imputar el resultado, o por lo menos, si no pudo ser evitado, la previsibilidad de la conducta que tendría que haber encarado. ¿Está bien hasta acá? O sea que hay una relativa estandarización de comportamientos que el médico debe realizar y observar para realizar actos médicos, particularmente cuando hay una actividad riesgosa, porque la medicina acá empieza otro problema. Como la medicina es evidentemente presuntiva, y yo no quiero extender mucho más, el problema que tenemos es que los médicos para determinar, por ejemplo, un tratamiento, por ejemplo, para determinar si una técnica o una farmacología, farmacopedia, porque hay que hablar como en eso, es un lenguaje aparte, ellos todo lo complejizan. ¿Qué pasa? Hay que tener estadística de pacientes. Entonces muchas veces lo que se protocoliza son estándares medios teniendo en cuenta la especialidad. Ahora, los casos raros no tienen esta facultad de protocolización. Y en medicina los casos raros abundan. Y lo otro es si el autor rebasa el riesgo permitido. Esto es si el autor de alguna manera logra incrementar el riesgo, que no es tolerable por la medicina, y entra dentro de esa zona de penumbra que es el resultado que produce la obligación de haber sido prudente o cuidadoso cuando realiza el acto médico. Hay un caso que me divirtió, por ejemplo, la falta de actualización de análisis de sangre. Hoy estamos con esa medicina preventiva donde el médico lo que hace es gastar plata. El acto médico se transformó caro porque el médico antes de tocarle la mano a él o mirarlo dice quiero el análisis de sangre, quiero electrocardiograma, quiero. Entonces la medicina se ha vuelto una especie, antes el médico más o menos tenía una noción, yo viví en Inglaterra cuando era joven, mi padre me decía que un cáncer de próstata en Inglaterra en el año 70, yo vivía en Cardiff, tenía 3 radiografías en 2 años, tenía una radiografía cada 3 años. Para diagnosticar el cáncer y se tomaba otra después de 3 años para ver cómo había evolucionado. El sistema médico sanitario inglés es público, no existe. Sí, hay algunas instituciones privadas, es tan chiquito que no amerita ni siquiera seguirlo, y a nadie se quejaba por la ausencia de análisis médico, me decía papá. Y me decía que Dios, yo le decía al doctor López Mesa, Dios era el jefe de servicio del hospital, del Insurance Hospital of Cardiff. Era Dios. Era un médico militar, que era el jefe de terapia intensiva, el tipo hacía su recorrido y decía, se muere, vive, se muere. Bien milico, acostumbrado a ir, había visto la guerra de Corea, me decía papá. El tipo determinaba, según los parámetros, iba a la recorrida con el servicio, con los médicos del servicio, y decía, sí, no. Imagínense hacer esto acá hoy en día. Olvídense. Y el sistema inglés funciona. ¿Está bien hasta acá? Acá les traje un fallito, la negativa en el proceso de evolución provocado por el fallecimiento, atribuir el empleo, habla de la posibilidad de esto. ¿Qué pasa hoy en día? Perdón,
¿Qué pasa hoy en día con los criterios y supuestos? Yo ahora vamos a los supuestos particulares, pues si no esto se vuelve una clase teórica de derecho penal y usted se aburre, y yo también. Vamos al primer caso Page. Yo utilicé la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la capital, Cámara de Casación en lo criminal y correccional de la capital federal, porque son muy buenos juristas y tienen buenos ejemplos de homicidios. Estos son casos de homicidio. Después vamos a ver otros que son más complicados. Perdón. Acá está. Page en realidad es un criterio de omisión brindado por la práctica médica producto de una intoxicación que presentaba al ingresar la paciente en el establecimiento bajo el cuidado del galeno hasta que quedó en la guardia y fue reemplazado por otro. Acá lo que se produce es un error de diagnóstico en Page. ¿Por qué? Porque el ingreso no se le proporcionó las medidas adecuadas, se produce, hoy había que hacer una descontaminación gastrointestinal por protección de vía aérea y disminuir la absorción de los tóxicos que presentaba la medicación que había tomado, no se monitoreó los signos vitales y los criterios de Page, de tribunal, que están en la materia que se lo mandé, el tribunal dijo, mire, las conductas alternativas conforme al debido cuidado hubieran evitado el resultado solo cuando excluyen los nexos causales. ¿Qué significa esto? Por ahí el doctor le va a gustar más porque el doctor López Mesa le gusta. En derecho penal, como se acuerdan que hablamos de las conductas alternativas, esto es la posibilidad de que alguna otra terapéutica hubiese hizo. Y el tribunal que dijo, mire, sí, puede ser que una conducta alternativa disminuya el riesgo creado. ¿Entienden esto? Riesgo tolerable, riesgo no tolerable, por debajo negligencia, por arriba imprudencia. ¿Está bien hasta acá? Lo tolerable es el estándar mínimo. ¿Ok? Y le digo, sí, está bien, la conducta alternativa puede excluir el resultado, pero para que esto ocurra, no puede ser una mera posibilidad. Tiene que ser una conducta alternativa que realmente conjure el riesgo creado. ¿Se entiende hasta acá? O sea, científicamente usted me tiene que decir, esta conducta que se hubiese observado realmente excluye la responsabilidad mía. Si no, aguántela. Y después, obviamente, en función de los principios de evaluación probatoria, dijo que la conducta alternativa, cuando es hipotética, el beneficio de la duda no es. ¿Está bien hasta acá? No va. ¿Y qué le dio importancia en la mala praxis médica al homicidio en el caso Page? Señores, lo que diga el cuerpo médico forense es orbit et orbi. Orbit et orbi, ¿no? Acá el doctor López Mesa sabe más que yo. ¿Qué significa? Lo que dice el cuerpo médico es santificado por los jueces. Porque hay una vieja jurisprudencia, yo trabajé en la Corte, hay una vieja jurisprudencia que dice que los cuerpos médicos son profesionales, que obviamente deben regular, están abarcados por las regulaciones propias de los funcionarios públicos y su trayectoria, idoneidad y capacidad no puede ser puesta en juicio, con lo cual, salvo que aparezca una burrada en el dictamen médico, lo que dice en materia de pericia médica, el cuerpo médico forense, es urbit et orbi. ¿Qué significa? Nadie lo cuestiona. Acá hay una omisión de un tratamiento adecuado, en el caso de Ledesma, se lo rápidamente, se presenta un aumento de niveles de hidroaéreos en el estómago de una nena, habría que haberla internado y operado, se olvida el médico de hacerlo, esto es en el hospital militar, pero lo escondí, para que no se enoje el médico. Aparece una asepsia aguda en el abdomen, se muere la nena, y el criterio del caso de Ledesma me interesa que lo venga porque el acusado tuvo acceso a las radiografías de la nena que imponían un temperamento distinto, aplicó un edema en vez de aplicar una consulta, una interconsulta. Esto rápidamente hizo que en los deberes positivos de protección la víctima estuviera obligada a cesar por lo menos el peligro, dice el fallo, y para ellos fue contraria la actuación a la lex artis. ¿Ves? Aparece el problema de la lex artis. ¿Por qué? Porque el resultado contraindicaba para el cuadro clínico era no solamente que no mejoró, sino que incluso empeoró la condición de la víctima. Vamos a uno que les va a gustar a ustedes y se lo dejo. Estudios invasivos. Se llama William Kloner. ¿Saben quién era William Kloner? Ni idea, ¿no? Era el endoscopista del famoso caso Pérez Volpi. A Pérez Volpi la conocen. ¿Por qué la conocen? Porque Clarín se ocupó de machacar 750 veces a través de todo el conglomerado de medios quién había sido la víctima. O sea, yo les digo Pérez Volpi y todos se acuerdan. ¿Quién era el...? Ni idea. Y sin embargo quedó condenado. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente a este hombre en endoscopista le dieron 3 años de pena de prisión en suspenso.
absolvieron al anestesista, esto es importante. ¿Y por qué? Porque el 6 de febrero del 2018, entre 17:20 y 17:30, la señora Pérez Volpi se aproximó a un sanatorio cerca de la casa de mis padres, Sanatorio Arcos, y durante un procedimiento de endoscopía, el galeno le causa la muerte al paciente por una conducta imprudente y negligente. Al iniciar el procedimiento de endoscopía, en realidad en la zona de los esófago cervical, el imputado, pese a la existencia de cierta distendibilidad dificultosa, miren que no es distendibilidad dificultosa, hasta a mí me parece un trabalengua, en el tracto digestivo siguió avanzando con el instrumento. Lo que no dice la sentencia es que en realidad el endoscopio que usaron estaba muy viejo, se había puesto rígido y el tipo ¿qué hizo? Le dio. La gente se muere, si le da mucho se muere. Y aparentemente, como no logró, le metió aire. O sea, la mataron de una manera horrible. También acá todos estamos de acuerdo con eso. Pero el tipo le siguió dando y le dio aire. Esto provocó una serie de lesiones, obviamente, que las llevaron al aire insuflado en el endoscopio para llegar a una perforación de esófago cervical. O sea, le perforó el esófago y obviamente continuó insuflando aire hasta que, obviamente, el aparato digestivo, esófago, estómago y duodeno, durante más de 5 minutos, la señora Pérez Volpi pasó a mejor gloria. No se dio alerta temprana a la saturación de sangre y se verificó que la paciente había dejado de respirar y empezaron los procedimientos de reanimación a las 18 horas. ¿Está bien hasta acá? ¿Por qué les traigo el caso Pérez Volpi? ¿Por qué? Ustedes me dicen, doctor, ¿por qué nos ponen el caso Pérez Volpi? Porque en realidad el tipo apela, el endoscopista apela la lesión y dice, bueno, las lesiones se provocan obviamente por manipular inadecuadamente el procedimiento y como descartó la defensa, y todas las suposiciones de los peritos de la defensa estaban sentadas en un pantanoso terreno de las hipótesis. En Estados Unidos hay una doctrina que se llama el caso, ahora me olvidé el nombre, pero ellos hablan, los jueces, para tener validez, una opinión de un experto, tiene que tener alguna validez científica reconocida, o sea, tiene que ser una teoría científica porque no se admite en un tribunal la evidencia que responda a lo que se llaman ellos junk science o ciencia basura o al terreno de la hipótesis ya que todavía no es comprobable. O sea, tiene que tener una comprobación. Acá también se aceptó esto y aparte se explicó obviamente, y esto me interesa que ustedes lo tengan en el material que les mandé, que la singularidad del caso hacían que obviamente la acción riesgosa del endoscopista era atribuible al riesgo creado por él mismo al no haber cesado en la intervención del acto médico y en consecuencia le imputaron esto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que me interesa? Se lo condenó también por falsedad ideológica de la historia clínica. ¿Qué hizo el tipo después del acto médico? La empezó a modificar. Cuando llegaron, secuestraron la historia clínica. Incluso secuestraron hasta el endoscopio. Tenía alterada la fecha de control. Pero bueno, eso es típico cosa. Otro caso que me interesaba traerlos a ustedes es el caso Calverías de la Sala Quinta del 2005, donde sí hay un sobreseimiento, en este caso, por un estudio invasivo, porque en este caso el cuerpo médico forense dejó en claro que la infracción a la arteria sublateral derecha estaba dentro de las posibilidades del procedimiento de colocación y la Cámara dijo en este caso que no había habido ninguna violación a la imprudencia del lex artis. Hay una serie de lo que se llama, en medicina siempre van a encontrar que en cualquier terapéutica invasiva hay una probabilidad de que la terapia lo lleve a la muerte. El doctor López Mesa decía que la dictadura sanitaria, y acá sí les voy a decir algo, dictadura sanitaria y la vacunación obligatoria, en realidad es una cuestión, yo comparto lo de la dictadura sanitaria, lo de la vacunación es relativo. ¿Por qué? Porque en medicina, en realidad, cualquier vacuna genera la posibilidad de que se muera el que recibe la vacuna. ¿Sabían esto? Hasta una viruela. Estadísticamente está confirmado que hasta la viruela mata. Pero el beneficio que da a la salud pública en general es tan alto y el resultado es tan esperable que ¿qué hacemos? Seguimos vacunando. ¿Está bien hasta acá? Aún contra la voluntad de ¿qué? Del sujeto. Uno de los grandes problemas en Estados Unidos hoy en día, que hay toda una movida, un movimiento contra la vacunación, que están apareciendo enfermedades que ya estaban desaparecidas, la viruela, por ejemplo. ¿Está bien hasta acá? La polio, el caso de polio. ¿Por qué? Por haberse negado a vacunar.
Y en medicina se acepta como una regla propia del arte que el beneficio más alto, por política sanitaria, que vacunar, y que la voluntad, la autonomía del que recibe la vacuna no existe. ¿Está bien hasta acá? No es el caso del COVID que dijo el doctor, que probablemente yo comparto con él, que por ahí nos daban agua diluida y bueno, medio suero. ¿Qué dijo este caso? Calvetti dijo que en los delitos culposos se debe fijar necesariamente la violación a un deber objetivo y haber creado un aumento de riesgo jurídicamente desaprobado. Las intervenciones médicas sobre el paciente pueden generar un peligro. Ahora, la norma lo que prohíbe es sobrepasar los niveles de riesgo por un enfoque que recae sobre el sistema penal. En tanto, en la materia debe ser procedente con gran cautela y contrario a reducir la medicina a una ciencia rutinaria o de resultado, cuando en realidad es clara que la profesión de medios con un sinfín de resultados adversos posibles. O sea que no tienen certeza de caminar sobre esto. ¿Quieren ver Lotoki o cortamos acá? Pues Lotoki vale la pena, Lotoki. No, porque yo prefiero que hable el doctor López. Lotoki rápidamente. Todo Lotoki les gustó. Incluso creo que a Silvia Pérez, ¿cómo se llama? Silvina Luna, hizo un video muy famoso en Mendoza. Todos se acuerdan. Sí, se acordaron. Todos lo tienen presente, bien. Sobre todo el auditorio masculino lo tiene presente. Esto sí fue una tragedia, porque Lotoki en realidad lo que utilizó es, me suelta difícil, polimetilmetanocrilato, microesferas que le aplica a la paciente. Obviamente esto genera, al omitir el consentimiento informado, acá sí la Cámara le impone la condena por comisión. Fíjense que la pena fue por estafas y obviamente la condena termina siendo por lesiones graves. Y el tribunal destacó que el consentimiento informado que suscribían los pacientes no tenían datos de suma importancia y concretó los riesgos permitidos adversos a esto. Nadie discutió la aplicación de granulonas en el cuerpo de la víctima, sino que una evidente afectación a la integridad física, producto de una cicatrización excesiva y que destruyó la corporalidad humana, y la imputación a títulos objetivos se dio en dolo eventual. Este es el único caso que yo tengo registro de dolo eventual. ¿Está bien hasta acá? Donde un médico actuó con dolo eventual. Y obviamente termina condenándoselo obviamente por estafa también. Y en el caso de Diringer, son dos médicos, que sí me interesa que lo vean, en un cuadro de médico en Diringer, son de un cuadro donde había una urgencia de una nenita que había entrado con neonato, en pediatría, pediatría, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Neonatología. Vio que en medicina todas son palabras difíciles, por eso yo no estudié, mi papá se dedicó a la medicina y eso. Estos dos delincuentes se fueron a dormir. La enfermera dice, mirá que la nena de la cuna 4 está hiperventilando. Los dos tipos se siguen durmiendo, son dos médicos, terminan condenados, que yo es la única vez que los veo que los condenan por homicidio culposo. Yo acá creo que la Cámara fue genial, porque en realidad irse a dormir y no despertarse en el alerta que le dan de riesgo es dolo eventual. ¿Lo ven hasta acá? Lo traigo como un ejemplo de que a veces los tribunales son un poco tolerantes con la conducta de los médicos. ¿Está bien hasta acá? Léanlo, este es muy interesante, el de Diringer, porque terminan de leerlo y se dan cuenta que los dos eran dos delincuentes. Acá hay algunos criterios que me interesan. La munición no puede empeorar la ya existente, las condiciones de interponer. También le pone que la capacidad potencial para evitar el resultado, sobre todo en la